¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Televisión Canaria. Gracias por estar un día más con nosotros. Me gustaría comenzar con dos datos bastante preocupantes. ¿Sabían ustedes que en Canarias fallece cada día una persona por cáncer de colon o que se detectan de 2 a 3 nuevos casos al día en Canarias? Son datos de verdad preocupantes que hoy queremos abordar con Enrique Quinteros, el jefe de servicio de aparato digestivo del Hospital Universitario de Canarias. Bienvenido. Sí, buenos días. Y lo más triste es que esto se podría evitar, o por Sí. lo menos en una alta proporción. Sí, es una enfermedad prevenible si se detecta a tiempo y entonces en este momento pues ya se sabe cómo se ha de abordar el problema, ¿no? Pero esto es así. Ahora mismo, a día de hoy, fallece una persona al día por cáncer de colon en Canarias. Sí, sí, esto es así. Sí, sí. Y en España fallecen en este momento 14.000 personas al año y esto representa unas 300, 350 personas semanales, de mortalidad por esta enfermedad. Usted es pionero en España en introducir en el año 2003 el test inmunológico de sangre oculta en heces. Hasta el momento, ¿qué se hacía? Bueno, en primer lugar no fui yo el pionero, somos un grupo de gente muy grande en el hospital universitario. Pero bueno, usted es la cabeza visible de ese grupo. Pero no, somos mucha gente que empezamos a trabajar en esto en el 2003 y inicialmente este test pues se había demostrado en Japón que va muy bien para esta enfermedad. ¿Es en Japón donde comienzan? Comienza en Japón, en Europa se utilizaba y en todo Occidente se utilizaba otro test para detectar sangre oculta en las heces, que era un test muy poco sensible y se creía poco en esta técnica porque realmente la sensibilidad era baja. Pero este otro test, la diferencia está en que detecta exclusivamente sangre humana, porque es un test que tiene esta propiedad, o sea que detecta solo hemoglobina humana y entonces la sangre que procede, por ejemplo, de comer carnes rojas o de otros vegetales que a veces también da lugar a este tipo de positividad al test químico del anterior, esto se evita con el test inmunológico, ¿no? Y entonces lo que hicimos inicialmente fue un estudio para comparar el test inmunológico con el test químico en Occidente. En medicina todo hay que demostrarlo. Y si no con la ciencia en la mano, ¿no? Total. Si no hay evidencia, realmente es muy difícil convencer a autoridades sanitarias para que inicien una estrategia, en este sentido, de estrategia de prevención. Y ustedes empezaron a probarlo y llegaron a la conclusión de que era muy eficaz. Hicimos un estudio de una población muy amplia, de más de 2.000 personas, para comparar el test químico con el inmunológico. De hecho, en ese estudio se les daba los dos tests a toda la población explorada y se evaluaba luego la eficacia para detectar lesiones premalignas, ¿no? Porque hasta ese momento el test químico fallaba mucho. Falla, es un test poco sensible. Aún así, hasta ese momento era la única prueba diagnóstica que había demostrado en el mundo que es útil para reducir la mortalidad por cáncer de colon. En estudios que se habían hecho hace 15 años en Estados Unidos, Inglaterra, en Dinamarca. ¿Y cuando había dudas, colonoscopia? No. Cuando el test es positivo se hace la colonoscopia como prueba confirmatoria. No, pero digo, cuando tenían ustedes solo el test químico, ¿sí?, que no era tan eficaz como el test que tienen ahora mismo, ¿qué hacían? Es que en España no se hacía nada. No se hacía nada. Porque este era un test que tampoco estaba arraigado, ¿no? O sea, muy esporádicamente a algún médico pues se le ocurría pedir este test, el test químico, y como no era muy sensible, pues de hecho en Europa se ha empezado a hacer prevención hace muy poco tiempo sobre el cáncer de colon. Para explicárselo a los espectadores que nos siguen, ustedes hacen ese test inmunológico que ahora determinaremos cómo se hace exactamente, y si encuentran sangre en las heces, sangre humana, ¿qué significa eso? Eso significa que la probabilidad que tiene de tener una lesión premaligna, la lesión que da lugar al cáncer de colon, es aproximadamente de un 40 a un 50%. O sea, una de cada dos personas que tienen un test positivo tienen lesiones premalignas. Esta enfermedad se caracteriza porque tarda mucho tiempo en desarrollarse. No es rápida, es lenta. No, aproximadamente 10 años, pero no da ningún aviso, no avisa. Es silenciosa. Totalmente silente. Es una lesión que se inicia en un pólipo, un crecimiento del intestino que tarda 10 años en llegar a un cáncer. ¿El cáncer de colon podríamos decir, doctor, que es traicionero, por tanto? Total. Es una enfermedad que debuta ya cuando es tarde, generalmente cuando el paciente tiene una enfermedad avanzada. ¿Y ahí no se puede hacer nada? Sí. Sí, muchos pacientes los curamos también. No, lo que pasa es que ahí la probabilidad de sobrevivir bien sin sufrir quimioterapia o perder el trabajo o calidad de vida es menor. Y de hecho fallece el 50% de la población en 5 años. Porque ¿qué nota una persona cuando ya está en esa fase? Cuando está en la fase más avanzada, sí,
pues puede tener anemia simplemente, que consulte porque se cansa y aparece que tiene una cifra de glóbulos rojos muy baja, o puede tener sangre en las deposiciones. Estas son las causas más frecuentes, ¿no? Aunque hay otras muchas enfermedades que cursan con síntomas parecidos, ¿no? Claro, Por me eso, decía usted que el 50% aproximadamente de los que le da el test positivo sí, pueden tener una lesión premaligna. premaligna. Sí. ¿Y el otro 50%? ¿A qué se debe esa sangre en las Pueden heces? tener hemorroides o otras lesiones irrelevantes totalmente, ¿sabes? Porque las hemorroides generan también sangre en las heces. Claro, claro. O sea, cualquier lesión que pueda, inflamación del intestino, hay enfermedades inflamatorias que producen pérdidas de sangre y se detectan las heces también. Bueno, pero está bien, detectar, saber que de un positivo de cada dos vamos a acertar en uno, en el Claro. 50%, es un test muy fiable. Supongamos que una de las personas que nos está viendo en estos momentos participa en esta campaña, ahora explicaremos ya la campaña, y se encuentra en la heces sangre. A partir de ahí, ¿cómo sigue el proceso? Entonces el paciente es citado para hacer una colonoscopia, que es una prueba directa, que explora directamente las paredes del intestino y extirpa estas lesiones si estuvieran presentes, ¿no? ¿Cómo se hace la colonoscopia y qué sufre el paciente con la colonoscopia? Porque tengo entendido que antes era mucho más Sí. cáustica o más dura que ahora, ¿no? Esta es una de las grandes barreras que existen para esta acción, ¿no? Porque la población, hay mucha gente que tiene miedo. Esto hasta hace unos 10 años se hacía sin sedación, ¿no? Y es una prueba dolorosa, complicada, ¿no? Para Y el ahora ya paciente. se hace con sedación. Sí, esto ha cambiado radicalmente. O sea, ahora no tiene nada que ver. El paciente Se hace sufre. con analgesia y sedación. Al paciente se prepara ya en el mismo día, no necesita perder un día previo para la preparación, o sea, se prepara 4 o 5 horas antes de la colonoscopia, nada más. Y en la gran mayoría de las veces va bien y se va a casa después, una media hora después de la prueba, ¿no? O sea, que no tiene ninguna dificultad para el paciente. En principio, si se hace bien, y en este sentido es importante hacerlo pues en centros que estén homologados para hacer este tipo de pruebas, ¿no? La calidad de la colonoscopia es muy variable, depende de cómo se haga y quién la haga, ¿no? Porque exactamente, ¿cómo es una colonoscopia? ¿Qué se le hace al paciente y qué se ve? Al paciente hay que limpiar el intestino, que lo tenemos generalmente lleno de heces, se limpia 4 o 5 horas antes y se explora con un aparato que tiene una cámara que transmite la imagen a un televisor y se ve tal cual las paredes del intestino grueso. Y esa cámara se introduce por el ano. Se introduce por el ano y progresa hasta 1,5 metros, que es donde termina el intestino grueso. El intestino grueso tiene 1,5 metros. 1,5 metros de largo. Entonces cuando llegamos ya al final, que se llega aproximadamente 9 o 10 minutos, entonces empieza la exploración en retirada. Todos recordamos seguro aquel dibujito cuando estudiábamos, el organigrama interno, ¿no? Y Sí. todos recordamos el intestino subía, Exacto. iba hacia un lado, bajaba una y forma después de acababa en herradura, el ano, ¿no? tiene una forma de herradura. Ajá. Y entonces tenemos que progresar y llegar hasta digamos, el inicio, el comienzo del intestino grueso, el ciego, y a partir de ahí en retirada se hace la prueba. Y entonces es muy importante que los pacientes estén bien preparados, que hagamos sedación para que no les moleste y luego tener personal entrenado para hacer esto. No todos los gastroenterólogos hacemos bien las colonoscopias. ¿Por qué? Porque requiere mucha habilidad y mucha dedicación. O sea, que si un gastroenterólogo está, por ejemplo, solo hace un día endoscopia y el resto de los días está en consulta, otro día está viendo enfermos hospitalizados, Está poco entrenado. entonces haces menos. Se tiene que hacer más de 250 colonoscopias al año para estar un poco autorizado para hacer colonoscopias, sobre todo de prevención. Claro. Porque en ese caso depende del ojo del especialista, ¿no? Sí, de la pericia y de las técnicas que se aplican. ¿Se ¿no? le puede escapar algo al especialista? Se nos escapan cosas, no es infalible, nada es infalible en medicina y la colonoscopia pasa igual. En las mejores manos pasan desapercibidas lesiones. O sea, que a lo mejor pocas. una persona que hace una colonoscopia y le continúan los problemas, a lo mejor tiene que enfrentarse a una colonoscopia, ¿no? Sí, si está bien hecha y estaba limpio el paciente y se ha hecho en esas condiciones, es difícil que se escapen lesiones importantes, ¿no? ¿En qué consiste ese test? Ese test, ¿dónde se hace? ¿Se puede hacer en casa? ¿Cómo hay que solicitarlo? El test de sangre oculta en heces Sí. es el Servicio Canario de Salud el que invita a la población a participar. Y ¿Nos llaman? Nos llaman. Y entonces hacen una entrevista previa para seleccionar a la población que tiene indicación de hacérselo, porque hay una población, si ya se ha hecho antes o se ha hecho una colonoscopia previamente, pues ya no ha lugar
es hacer esta prueba, o si tiene alto riesgo el paciente. ¿Qué significa que tiene alto riesgo? ¿Estamos hablando de edad? Estamos hablando de que esta enfermedad del cáncer de colon hay dos grandes grupos. Hay un grupo que llamamos riesgo intermedio, que es población mayor de 50 años, sin síntomas, que se encuentra aparentemente bien. O sea, una persona mayor de 50 años debe hacerse el test. Sí, sí, sí. Debe hacérselo. Sí, sí. Bueno, debe hacérselo cuando le toque. Cuando le llamen. Cuando le llamen. Esto es importante hacerlo. ¿Y si no le llaman, doctor? Los van a llamar a todos. ¿Sí? En el contexto de un programa de prevención, debe hacerse lo que llamamos la prevención, el cribado poblacional. Claro. Y para esto lo tiene que organizar un servicio público, para garantizar sobre todo que aquellos pacientes que tienen lesiones luego el seguimiento sea correcto. Porque, por ejemplo, si a un paciente le extirpan un pólipo grande, que es la lesión previa, dependiendo de cómo sea ese pólipo, hay que repetir la prueba al año, a los 3 años o a los 5 años, o no repetir la prueba. Hay pólipos que no requieren esto, ¿no? Me decía que había dos grupos, los mayores de 50 años. Exacto. ¿Y el otro grupo? Mayores de 50 años sin riesgo, sin antecedentes familiares, y el otro grupo es las personas que tienen antecedentes familiares de la enfermedad. ¿Alguien que haya tenido algún pólipo o algún cáncer? Familiares directos, tiene que ser padres o hermanos afectos. Esa población tiene, el riesgo se multiplica entre 3 y 4 veces de padecer la enfermedad. ¿Y a partir de los 40 años esas personas tendrían que hacerse la prueba? Exacto, no, pero no el test de sangre oculta en ese. En este momento, en todo el mundo lo que se hace, como se considera que es una población de alto riesgo, de hecho se multiplica el riesgo por 3 o 4 veces, lo que se indica es la colonoscopia. ¿Cada cuánto tiempo, doctor? Cada 5 años. Pero también las cosas están cambiando. Nosotros ahora estamos evaluando esto en el hospital universitario, este test inmunológico que solo de momento se aplica a la población de riesgo bajo, medio. Nosotros estamos ahora considerando la posibilidad de que sea un test aplicable a la población de alto riesgo. Y esto es muy interesante porque aún la población de alto riesgo, cuando se la invita a hacer una colonoscopia, se la hacen menos del 30%. ¿Por qué? Porque se encuentran bien. Una de las principales barreras es la percepción de que no es necesario hacer prevención cuando uno se encuentra bien. Y mucha gente a la que se le invita dice, no, yo estoy bien, no necesito hacerme pruebas diagnósticas. Una de las barreras. Por eso es muy importante esto que estamos haciendo aquí hoy. Si esto sirve para concienciar a la gente de cuando reciba una carta del Servicio Canario de Salud invitándolos a participar en esta campaña, que participen. Claro. Hombre, yo creo que el mensaje es clarito, ¿no? Lo hemos comentado varias veces en esta conversación, pero si usted tiene más de 50 años, ya no digo si ha tenido algún antecedente, pero si usted tiene más de 50 años y lo llaman para hacerse la prueba, en este caso del cáncer de colon, no deja usted de hacerlo, porque a lo mejor se puede llevar una sorpresa desagradable. Sí. Con estos datos que estamos poniendo sobre la mesa de que cada día se detectan 2 casos nuevos y que muere cada día una persona en Canarias por cáncer de colon, yo creo que queda bastante clarito. Con la salvedad que si se detecta una lesión previa es en una fase curable en el 99% de los casos. O sea, que si el test es positivo y se hace la colonoscopia, se resuelve el problema la gran mayoría de las veces hasta ahí, claro. no requiere cirugía. Porque si quitamos ese dato, de todas las personas que tienen cáncer de colon, ¿cuántas mueren? El 50% a los 5 años. Duro, ¿no? Han fallecido, sí. ¿Y eso lo podemos cambiar en los próximos años drásticamente? Haciendo prevención. Si hiciéramos prevención a toda la población, que la tendencia es que si esto progresa en el tiempo, en un tiempo razonable, de aquí a 5 años, esté toda la población canaria en el programa de prevención, se reduciría entre un 60 y un 90%. Pero para eso necesitamos que todos los que nos están viendo hoy, por ejemplo, digan sí a la prueba. Sí, esto es. Y esto, el test es muy sencillo, se hace en casa. ¿Cómo se hace el test? ¿Vamos a explicar? El test se entrega, es un frasco que tiene un líquido y tiene un tapón que lleva con una varilla. Y esta varilla lo que hay que es insertarla en una deposición, se inserta, se hunde en la deposición en 6 puntos distintos y se devuelve al frasco y se entrega en el laboratorio. ¿Tan sencillo como eso, doctor? Ya está, esto es. O sea, y esto se hace una vez cada 2 años. ¿Y por qué se niega la gente a esto, doctor? Por falta de información. O sea, ¿la gente sabe realmente que la prueba es tan sencilla como lo que usted acaba de explicar? Bueno, es así, pero es por falta de información o por esto que le decía, ¿no? El miedo a las pruebas diagnósticas o el pensar que se encuentra bien y que no es necesario.
De hecho, cuando nos enteramos de que personalidades muy, digamos, gente culta y te dice, bueno, como esta persona tiene un cáncer de colon, no se enteró que si a los 50 años se le podía hacer este test, lo hubiera evitado. Pues no lo sabía, por ignorancia, porque no les ha llegado, no hemos sabido comunicarlo a los médicos tampoco. También es verdad que en España en estos momentos solo hay 8 comunidades donde está esta campaña, ¿no? En este momento ya hay más, hay unas 10 comunidades que han iniciado esto, ¿no? Y después estamos haciendo a nivel nacional también proyectos de investigación en el contexto de sociedades médicas científicas, ¿no? Y hay otra campaña muy importante orquestada por la Alianza para la Prevención del Cáncer de Colon, que ahí hay 15 sociedades, o sea que hay un impulso grande ahora para concienciar a las autoridades sanitarias. Nos ha costado mucho convencer a las autoridades, de hecho en muchas comunidades todavía están luchando por esto, ¿no? ¿Y eso por qué? Porque ahora nos lo va a contar el doctor, el ahorro que se produce es impresionante, ¿no? Sí, pero o sea, claro, la diferencia que hay entre tratar a una persona en una fase inicial de su cáncer de colon y tratarla cuando ya está en un estadio bastante avanzado. Primero, la mayor parte de las personas en prevención no llegan a tener un cáncer de colon. O sea, lo que estamos es detectando la lesión previa, el pólipo. Quitando el pólipo, la enfermedad no progresa y, por tanto, no hay cáncer de colon. También detectamos cáncer de colon, pero en fase muy inicial. La gran mayoría de estos pacientes, el 95% de estos pacientes, se operan y ahí acaba la cosa. O se extirpa por endoscopia. ¿Cuánto se ahorra las Arcas Canarias con esto, cuando esté funcionando plenamente? Bueno, en este momento en Canarias se diagnostican unos 1000 cánceres al año, nuevos, avanzados. Y se sabe que la media del coste medio de un cáncer avanzado es de 30.000 euros al año. En ese año siguiente al diagnóstico incluye todas las visitas, la cirugía, la quimioterapia, todas las pruebas diagnósticas. El coste global medio es de unos 30.000 euros. 30.000 euros, unos 5 millones de la antigua peseta. Y tenemos 1000 pacientes nuevos cada año. Cada año la sanidad canaria pone 30 millones de euros para tratar la enfermedad avanzada, sabiendo que el 50% de estas personas pues no van a tener la suerte de sobrevivir al cabo de 5 años, ¿no? El coste del test, de este test, el kit, vale 2 euros, ¿no? 2 euritos. 2 euros. Lo que pasa es que no es el coste de la campaña. El coste de la campaña, pues, por supuesto, es superior. Yo no sabría decir las cifras ahora, pero puede estar en torno a que 2 millones de euros para hacer prevención a toda la población. Pero fíjese que hay una diferencia abismal. Claro, 2 millones frente a 30 millones de euros que gastamos. O sea que, ¿Y esto lo han entendido las autoridades sanitarias de Canarias? Bueno, yo creo que sí, porque si no, no hubieran puesto en marcha esta campaña ahora, precisamente en la crisis que estamos padeciendo, ¿no? Ahí ha tenido que ver también la sensibilidad del equipo que usted representa para promover todo esto y para convencer a los políticos. No sé, probablemente más la campaña a nivel nacional de la Alianza para la Prevención del Cáncer de Colon o los resultados de estos estudios que se han presentado. Estos estudios los hemos publicado en revistas de impacto a nivel internacional y este tipo de cosas más que en la iniciativa en sí de un grupo de médicos. Yo creo que lo que cala es un poco la evidencia científica y esto lo han entendido. De todos los tipos de cáncer, el cáncer de colon es el más común. Sí, si analizamos conjuntamente a hombres y mujeres, es el número 1 en este momento en España, en Europa y en Norteamérica. A continuación vendría pulmón. A continuación viene pulmón y mama. Y mama. Ahora, si se analizan por separado... el cáncer de colon, doctor? ¿Por qué tantos casos de cáncer de colon? Esto no lo sabemos bien. Se sabe que probablemente haya un componente ambiental. La dieta puede jugar un papel importante. ¿La vida que llevamos, doctor? Total. ¿El estrés? O sea, en los estudios poblacionales en los que se ha mirado con qué se relaciona el cáncer de colon, en primer lugar está el tabaco, la obesidad y las dietas parece que también pueden influir en esto, las dietas ricas en grasa y en carnes rojas, ¿no? Pero sobre todo el tabaco y el sobrepeso. Y entonces se ha visto que la población a partir de los 50 años, la población que hace ejercicio, que está en su peso ideal, pues tiene una incidencia de cáncer de colon muy inferior a los que tienen sobrepeso, obesidad o fumadores, ¿no? ¿Usted ha estudiado el perfil de la persona que padece cáncer de colon? No, usted tiene la virtud, entre comillas, claro, de ponerle cara al enfermo de cáncer de colon, ¿no? ¿Cómo es el enfermo de cáncer de colon? Después estábamos hablando de factores ambientales y hay factores genéticos también. Además de que haya un componente de agregación familiar, los familiares parece que
los familiares directos tienen más relación, probabilidad de padecer la enfermedad. Pensamos que hay genes que todavía no hemos descubierto que están detrás del cáncer de colon. Y que con factores, la interacción entre estas alteraciones genéticas y factores ambientales hace que se desarrollen estos pólipos y luego haya cáncer. No, le decía que usted le pone cara al enfermo de cáncer de colon. Y cuando hablo cara no me refiero a los rasgos físicos de la cara, sino sabe qué hay detrás de la vida de esa persona. Me decía que es importante el factor genético y además esas personas que comen mucha carne roja, comen mucha grasa, toman poca fruta, ¿qué hacen realmente? No se puede generalizar porque todo esto estamos hablando en términos de riesgo relativo. No quiere decir que todos los obesos van a tener un cáncer de colon o que todos los fumadores también van a tener este problema. O sea, en el mundo, cuando se hacen estudios epidemiológicos, pues se cogen cientos de miles de personas y se analiza el riesgo relativo. Entonces, los riesgos relativos indican que la probabilidad de padecer un cáncer de colon en un obeso es 3 o 4 veces mayor que una persona que tiene un peso normal, por ejemplo. Y algo parecido pasa con el tabaco, pues se puede duplicar la probabilidad de padecer cáncer de colon, ¿no? Pero no lo podemos generalizar, o sea que no debemos alarmar a los obesos de que, oye, te lo tienes que mirar esto porque... Pero como norma general podríamos decir que si fumamos, que si comemos poca fruta y poca verdura, si comemos mucha carne roja, si tomamos muchas grasas, somos unos buenos candidatos al cáncer de colon. Sí, esto es cierto. Y el problema es que cambiar esta dinámica es muy difícil, porque muchas de las cosas son los placeres de la vida, ¿no? Van inherentes a la dieta y en este momento hemos cambiado nuestra dieta mediterránea por esta dieta más americanizada, ¿no? Yo siempre, cuando nos visita un doctor y hablamos de obesidad, y se lo voy a preguntar a usted también, pregunto por qué nos gusta lo que nos hace daño. Bueno, es verdad. No lo sé, no sabría responderle a esto, ¿no? Pero es cierto. Que nos encanta lo que tiene grasa, nos encanta lo que tiene sal, nos encanta lo dulce. Sí, esto es así. Pero bueno, esto se puede hacer si mantienes un peso ideal. O sea, si te sobrepasas en el peso, entonces es donde empieza a haber problemas. Ya dieta más sobrepeso, obesidad y tabaco, ya empieza a juntar factores y algún factor genético que no conocemos, ya la probabilidad es mayor en términos relativos, ¿no? ¿Los que padecen de colon irritable también son candidatos? No, afortunadamente. No, esto es un trastorno que no tiene mal pronóstico. Todo lo contrario a lo que pasa con el cáncer de colon. De esto no se muere nadie. Entonces... Bueno, vamos a explicar qué es el colon irritable, porque a lo mejor algún espectador no lo sabe. ¿Qué es el colon irritable? Es un trastorno de mala función del intestino. O sea, el intestino morfológica, anatómicamente es estrictamente normal, pero no funciona bien. Y entonces no funciona bien a temporadas. Y a temporadas pues puede producir trastornos del hábito intestinal en forma de diarrea, estreñimiento o alternancia de diarrea y estreñimiento. Pero son personas que tienen buena salud, en el sentido de que tienen unos análisis perfectos, la exploración física es normal y entonces esto es un trastorno muy complejo porque no sabemos cuál es el origen del problema. ¿Ah, sí? Sí, solo podemos tratar el síntoma, ¿no? Y entonces la gran mayoría de las veces va bien, pero no los curamos. Los médicos sabemos muy poco de casi nada. O sea que los que padecen colon irritable no son candidatos al cáncer de colon. Eso tiene el mismo riesgo que una persona que no tenga colon irritable. Sí. ¿Los que padecen de estreñimiento? Tampoco. O sea, estamos en el mismo rango de probabilidad. Tampoco es un dato que se asocie a enfermedades malignas para nada. ¿Es bueno hacer deporte para evitar el cáncer de colon? Bueno, si hemos dicho que la obesidad es un factor de riesgo, el mantener un peso ideal lo es, y se sabe que hacer ejercicio también reduce el riesgo de padecer la enfermedad. Entonces, claro, estas son cosas que hay que hacer durante prácticamente toda la vida, a partir de la adolescencia o de la juventud, ¿no? De recomendar a la gente que coma bien, que haga ejercicio y que se mantenga eso en el transcurso del tiempo. Es muy difícil. Por eso las medidas más eficaces son las de prevención a partir de la edad de riesgo. Claro. Ya, ¿no? Doctor, me gustaría abordar el plano, digamos, más personal, más psicológico de su figura. ¿Le ha tocado muchas veces decir a un paciente, ¿tiene usted cáncer? Muchas veces. ¿Cómo se afronta eso? Pues es muy difícil. Hay que conocer bien al paciente para sabérselo explicar, y siempre hay que dejarle una puerta abierta al paciente. Aun a sabiendas de que hay veces que hemos llegado ya muy tarde en algunos pacientes, que sabemos que la enfermedad no solo está en el colon, sino en los ganglios, en el hígado, en el pulmón. Aunque haya que comunicárselo al paciente, siempre hay que dejarle una puerta abierta.
muy ¿Y difícil. cómo se cuenta eso? ¿Se intenta evitar la palabra cáncer, que sigue siendo todavía maldita? ¿Se intenta hablar de tumor? Sí, yo creo que se intenta evitar, se puede hablar de tumor o de un nódulo y el paciente enseguida empieza a entenderlo, ¿no? Hay que explicarle las cosas lentamente y decirle que ahí hay unas células atípicas y que es importante abordarlo cuanto antes para curarlo, ¿no? Es que ante esa conversación de, doctor, dígame, ¿qué tengo? Sí. Y usted dice, cáncer, esa palabra sigue golpeando al paciente, ¿no? Es una palabra tan dura, ¿verdad? Bueno, pero se le puede decir de otra forma, no hace falta decir tengo cáncer y la probabilidad que tiene usted de no sobrevivir a estos de 5 años es la mitad de las personas. Algún médico lo ha dicho así, ¿eh? Pero no debe, se equivoca porque no sabemos cuáles son los pacientes que van a ir bien la mayor parte de las veces. Entonces nosotros mismos ignoramos un poco cuál es la evolución. Sabemos, en muchos casos acertamos porque la evidencia ya es de una enfermedad muy avanzada, pero hay que dejar una puerta abierta. De vez en cuando nos encontramos con casos sorpresas de enfermos que están en esa situación de una enfermedad extendida y los ves a los 5 años todavía luchando y con una cierta buena calidad de vida, ¿no? Sabiendo que esta enfermedad tiene un gran componente de lucha psicológica, ¿qué peso tiene el trato del médico, la humanidad del médico? Yo creo que es fundamental, ¿no? Tener una buena empatía con el paciente, ¿no? Después, en esta enfermedad, como en todas, cuando uno entra en un hospital con una enfermedad de este tipo, lo vamos a ver muchos médicos, ¿no? Entonces, bueno que de entrada los médicos que abordan el problema de inicio, pues se lo planteen bien al paciente, ¿no? Porque muchas veces los perdemos de vista una temporada hasta que vuelven a nosotros, se operan, los ven los cirujanos, luego algunos van a oncología para el tratamiento quimioterápico y un poco se difumina el tema, ¿no? El paciente empieza a pasar por distintos médicos y hay veces que puede sentir una cierta soledad. Por esto es importante intentar ser lo más humanos posibles con el paciente. Antes comentábamos el ahorro que produce una medida de estas características, un test como el que ustedes están promoviendo y se está promoviendo también en otras comunidades españolas. ¿Le preocupa el momento económico en el que estamos y los recortes que puede sufrir la sanidad? Muchísimo. Estamos en una situación de desconcierto en estos meses, ¿no? En los últimos meses, ¿no? Y vemos que el sistema público de salud se puede resquebrajar y nos da la impresión desde los hospitales públicos de que los primeros recortes se están produciendo en sanidad, antes, por ejemplo, que en la administración, ¿no? Yo, a título personal, no entiendo por qué todavía no se plantea el recorte en los gastos de la administración, ¿no? Si estamos en una situación de crisis y de quiebra económica, como se nos está diciendo, pues quizás los políticos y la administración deberían de sentarse a ver si podemos continuar con este gasto de duplicidad de recursos, ¿eh? Incluso, ¿por qué no? Deberíamos plantearnos si nuestra Constitución y el Estado de las Autonomías podemos sostenerlo tal y como lo planificamos hace 30 años, ¿no? Claro, está todo cambiando, se está cuestionando todo. Pero el pilar de la sanidad debería ser uno de los últimos que toquemos. Yo diría, yo creo que la sanidad y la educación deberían ser intocables, ¿no? Antes deberían cerrarse ayuntamientos. Pongo, por ejemplo, la gente que está en los ayuntamientos dirán, bueno, pero tenemos en España 8.000 y pico ayuntamientos, ¿no? Algunos con 300 habitantes. Algunos con 300 habitantes. ¿Es coste efectivo esto para el país? O sea, realmente podrían agruparse por comarcas o por comunidades. Yo creo que hay que plantear un pacto a nivel nacional, al estilo del pacto de la Moncloa. Y esto, desgraciadamente, no lo hemos visto en el último año, ¿no? Claro. ¿Y de dónde le viene a usted esta preocupación? ¿En qué ha notado usted en su servicio los recortes? En el hospital, no solo en nuestro hospital, por ejemplo, en Cataluña, que es la comunidad autónoma más rica o de las más ricas de España, están cerrando plantas en los hospitales públicos, no se reponen nuevos equipos, se rompe un equipo y no se repone, no se contrata a personal para cubrir bajas, por ejemplo, médicos que se ponen de baja y no se cubre. Y esto repercute en la calidad del usuario, ¿no? Porque no estamos en una fábrica de coches o de tornillos donde si haces menos, pues bueno, aquí los pacientes siempre son los mismos que llegan al hospital e tienes que darle la máxima calidad posible. Y si esto ya lo teníamos todavía uno de los mejores sistemas sanitarios del mundo.
Pero claro, a este ritmo no se puede aguantar, es que no se puede sostener el gasto sanitario. ¿Usted cree que vamos camino del copago? Alguna solución habrá que ponerle, igual no el copago, pero ya le digo, o sea, lo que hay que hacer probablemente es gestionar mejor las arcas públicas para que cuestiones como la sanidad o la educación no se toquen. Este es mi punto de vista personal, ¿no? Pues Enrique Quintero, le agradecemos su visita a 30 minutos, insistimos de nuevo en ese mensaje de si usted recibe la llamada o la carta, ¿no? No sé exactamente cómo funciona, Sí, ¿es una carta? Es por carta, sí. Es una carta. Si usted recibe una carta para hacerse esta prueba diagnóstica, no deje de hacerlo. Si conseguimos con esta entrevista, Enrique Quintero, que aumentemos ese 30% de la población que dice que sí nada más, ya habríamos conseguido mucho, ¿no? Ojalá. Enrique Quintero, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias a usted por invitarme. Gracias también a todos ustedes, les deseamos un buen día, les invitamos a seguir con nosotros en Televisión Canaria, que lo pasen bien.